Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Capítulo 50, versículos 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que yo escuche como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 68 y el responsorio es: Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. En mi catar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él,
pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Muy bien, empecemos nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguimos leyendo del profeta Isaías, de la segunda parte del libro, o también comúnmente conocido como el libro de la consolación. Y dentro de esta sección del libro de la consolación en Isaías se encuentran 4 cánticos dedicados al siervo sufriente de Dios. Lunes y martes escuchamos los primeros dos cánticos. Hoy, en esta primera lectura, tenemos el tercer cántico y el cuarto cántico lo leeremos el Viernes Santo. Muy bien, dice la lectura. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. A veces cuando uno quiere ayudar a alguien y no tiene las palabras para confortar, quizás para darle alguna esperanza, ¿no? Nos sentimos tan inadecuados, ¿no? Y no es tanto la palabra, sino el compañerismo, el estar, el que el amigo o la amiga sepa de que estás con ellos, ¿no? Pero aquí el profeta que tiene la distinción de hablar en nombre de Dios, pues tiene que tener también el don de la palabra. Y el don de la palabra se la da a aquel quien lo ha llamado, a aquel que lo ha enviado, ¿no? Así que por eso el profeta Isaías dice, el Señor me ha dado una lengua experta. Y es impresionante que esta lengua experta pues está enfocada a los débiles, está enfocada a los abatidos, está enfocada para aquellos que se sienten quizás desanimados, olvidados, aquellos que se sienten olvidados tanto por Dios o por el mundo, ¿no? Y es a ellos a quien el profeta Isaías se enfoca, y este es un tema muy común en los profetas, que siempre le recuerdan a Israel de que nunca se olviden de los más vulnerables entre ellos, porque en la medida que tratamos y respondemos a las necesidades de los más vulnerables entre nosotros, pues así seremos juzgados por Dios. Y continúa la lectura con unas palabras muy poéticas. En realidad, para poder apreciar la escritura de los profetas, tenemos que familiarizarnos con la poesía, porque el lenguaje que los poetas utilizan es muy común de los poetas. Es un lenguaje muy poético, es un lenguaje que toma de diferentes experiencias, particularmente de la naturaleza, particularmente de la experiencia humana, para manifestar el mensaje que Dios quiere transmitir por medio de ellos. Dice, mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído. Qué imagen más bonita. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído. Personifica al oído. ¿Para qué? Para que esté atento a escuchar la voz del Señor. Para estar atento a lo que el Señor me quiera comunicar, ¿no? Muy comúnmente decimos parar la oreja, ¿no? Lo cual hace referencia a estar atento, a estar dispuesto a escuchar. Dice, mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. Así que la posición del profeta en relación a Dios es de un discípulo, de un estudiante, de aquel que está a los pies del Señor, que es la posición clásica de la relación entre maestro y discípulo. El discípulo está a los pies del maestro, escuchando, poniendo atención. Y aquí esta imagen muy bella que nos presenta el profeta Isaías, de que mañana tras mañana Dios despierta
mi oído. Qué imagen más bella. Dice, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. También aquí, pues, hace referencia a esa experiencia cuando no nos gusta o no queremos aceptar el llamado, las palabras, el mensaje, el reto que Dios nos pone en la vida. Y preferimos ir tras el camino más fácil. Preferimos irnos por la vereda que quizás más nos gusta, pero que a fin de cuentas va en contradicción hacia donde Dios nos llama. Así que el profeta Isaías nos da esta imagen bella. El Señor me ha hecho oír sus palabras y Él no ha puesto resistencia. Está dispuesto a escuchar lo que Dios le quiera comunicar para después transmitirlo. Y por más difícil que sea la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y después el rechazo que va a recibir del pueblo a quien Dios lo manda, pues el profeta no se resiste, no se opone, sabiendo que el pueblo a quien Dios lo manda lo rechazarán. Y muchos de los profetas que Dios manda a Israel, pues fueron puestos a muertes por este mismo pueblo. Así que la imagen que aquí Isaías nos presenta es impresionante, de confiarse en aquel que lo ha llamado, aun cuando el caminar, aun cuando el llamado, aun cuando la vocación, pues le va a costar. Le va a costar no simplemente dificultades, rechazo, persecución y quizás la muerte misma. Dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Son palabras que pues las podemos conectar muy fácil con la experiencia de Jesús, cuando Jesús es arrestado, condenado y después crucificado, como aquellos que lo crucificaron pues se burlaban de él, lo bofeteaban y escupían sobre su cara. Y es impresionante de que aquí la imagen del siervo sufriente es una imagen no de debilidad, no de un cobarde, sino que es la imagen de una persona que está muy seguro de sí mismo y no acepta y no se permite y no se reduce a responder con la misma violencia con que se le trata. Y esto es algo impresionante porque el instinto nuestro es regresar golpe por golpe, violencia por violencia, insulto por insulto. Y cuando vivimos de esta manera, pues prácticamente las palabras, las actitudes, las acciones de otros determinan quién soy yo. Y una persona que tiene una fortaleza interior que no se deja definir por las palabras, actitudes o acciones de otros, es una persona que tiene una fuerza interior impresionante, porque entonces el mundo de otros, las acciones de otros, las actitudes de otros no lo definen, no lo determinan. Y tristemente, cuando nosotros no tenemos esta fortaleza interior, esta seguridad interior de quién somos, pues fácilmente nos dejamos llevar, nos dejamos definir, nos dejamos mover por lo que otros dicen, por sus acciones, por sus actitudes. Y vivir de esta manera es muy cansado, es agotador, porque constantemente estamos a la defensiva. Pero aquí lo que el siervo sufriente y Jesús mismo nos modela en su propia vida es de que cuando alguien está seguro de sí mismo, está seguro en su identidad, está seguro de la fortaleza interior que vive en él o en ella, pues entonces lo que otros digan, hagan, pues ya es cosa de ellos. Lo que yo hago en respuesta a ellos ya corre por cuenta mía. Y lo triste es de que muchas veces culpamos a otros por lo que nos pertenece a nosotros. Y esto lo vemos muy comúnmente en niños. Vean cómo juegan los niños y particularmente cuando se pelean, es muy común escucharlos, te pegué porque me dijiste esto, ¿no? También esto lo vemos en adultos, ¿no? Adultos, pues te grité porque tú me insultaste. Y culpamos a otros
de lo que me pertenece a mí. Una cosa es lo que otros hagan, lo que otros digan, aunque sea un insulto, pero cómo yo respondo a las palabras, insultos o acciones de otros depende de mí. Si yo simplemente reacciono a lo que otros están haciendo, entonces las palabras y acciones de otros están determinando quién soy yo, cómo yo me comporto. Pero si yo mido lo que otros dicen, lo que otros hacen y después yo decido, yo opto por decidir cómo respondo, entonces ya corre por cuenta mía y me hago responsable de lo mío y no culpo a otros por las tonterías que otros digan o hacen. O aun cuando es un insulto lo que me hacen, simplemente rebajarme al insulto, rebajarme a la violencia, rebajarme a la sinvergüenzada de otros, pues entonces es dejar que otros me controlen. Y tristemente esto es lo que ocurre en muchos de nosotros. Cuando le damos tanta importancia a sus palabras, a sus actitudes y acciones, que prácticamente les damos poder a ellos sobre nosotros. Le damos poder a sus palabras, a sus insultos, de tal manera que determinan cómo yo voy a responder. Y cuando uno ha llegado, se ha rebajado a ese punto, entonces ya tú has perdido tu libertad. Tú has perdido tu capacidad de decidir y de buscar opciones de cómo tú respondes a X situación. Y aquí en esta imagen del siervo sufriente, pues se nos deja esta bella imagen de una fuerza interior, una rectitud interna que no es destruida ni por los insultos, ni por las bofetadas, ni por la violencia de otros. Y esto es también lo que Jesús nos modela cuando es arrestado, cuando es insultado, y la gente lo quieren sentir que sienta vergüenza, ¿no? Pero Jesús sabe quién es. Jesús sabe el por qué hace lo que hace, el por qué responde como responde. Y aunque la gente no lo entienda, Jesús sabe claramente cuál es su identidad. Y las acciones, palabras o actitudes de otros no lo van a definir. No van a determinar cómo Él responde aún a los insultos y a la violencia. Porque, repito, a últimas, rebajarnos simplemente a las palabras, insultos o acciones de otros es igualarnos a ellos. Y aquí Jesús nos presenta, el siervo sufriente de Isaías, que Jesús lo modela claramente, nos presenta otra opción, otra posibilidad, cuando uno, por gracia de Dios, puede cultivar esta identidad, puede beber de este pozo de agua que es Dios mismo para fortalecer mi identidad, mi dignidad como hijo, como hija de Dios y responder a la vida no según las palabras, acciones o actitudes del mundo, sino según lo que Dios dice, ¿quién soy yo? Y aquí está el sentido de esta fuerza del interior, de esta fuente de agua que nace solamente de nosotros, que nadie te puede quitar. Cuando tú te identificas claramente con quién dice Dios que eres, ¿no? Y tú vives de esta identidad, entonces tú ya no puedes ser controlado por las actitudes, palabras o acciones de otros. Tú siempre buscarás opciones de cómo responder. Y en la vida hay tiempo para todo. Tiempo para responder con firmeza, tiempo para callar, tiempo para plantar cara dura, sabiendo que quizás no vas a poder convencer a nadie o cambiar el corazón a nadie, pero simplemente plantar cara firme a lo que tú estás claramente convencido de que es la verdad, que es tu misión, que es como tienes que responder a X situación, ¿no? Y la vida nos presentará diferentes posibilidades. Y es ahí donde está, pues, el don de la sabiduría, de saber cómo responder sabiamente a cada situación, porque cada situación requiere, pues, una opción, una respuesta. No hay patrones para cada opción.
Y es esto, repito, lo que el siervo sufriente de Dios que el profeta Isaías nos presenta, alguien que no se deja reducir por las palabras, acciones de otros, sino que el siervo sufriente determina cómo responde. Dice, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cuando sabes de que quizás el mundo te ve como fracaso, quizás el mundo te ve como insignificante o que no sabe lo que haces, pero por más que quieras hablar, no te van a entender, por más que quieras convencerlos, no los vas a cambiar. Así que simplemente es mantenerte firme, sabiendo de que Dios sabrá hacer aún de esa situación algo mejor. Dice, cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Estas son expresiones que también San Pablo en sus cartas, particularmente la carta a los romanos, las utiliza para hablar, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra? ¿Quién nos acusará? Y son palabras pues bellísimas que nos pueden confortar en momentos difíciles cuando nos aferramos a Dios. Dice, que se me enfrente, el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Esta es la actitud del siervo sufriente de Dios, de Isaías, que fácilmente la vemos implementada en la persona de Jesús. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que ya estamos preparando el camino, el desenlace de estos últimos días de Jesús en Jerusalén, donde después de esta cena pues vendrá el arresto, la condenación, la crucifixión y después la muerte. Y el domingo de gloria, pues el evento que es la base de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Y en esta escena de hoy del Evangelio de Mateos tenemos a Jesús que se reúne con sus discípulos y nuevamente sale el tema de la traición. Dice, en aquel tiempo uno de los 12 llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Es curioso de que el evangelista mencione la cantidad que le ofrecieron a Judas por entregarles a Jesús, pero como es claro en la mayoría de muchos detalles en los evangelios, no están ahí por accidente. El número 30 es el número de monedas que se pagaba por un esclavo. También este número de 30 monedas se encuentra en el profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12, donde hace referencia a lo que a Zacarías le pagan, que después Dios, rechazando ese pago o sueldo, le dice a Zacarías que lo ponga en el templo como rechazo del pago que le hacen al profeta Zacarías. Y ahora viene el tema de Judas, la traición de Judas. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? ¿Qué hay detrás de esta iniciativa de Judas de entregar a Jesús? Y en esto existe mucha reflexión sobre las motivaciones de Judas, ¿no? Yo creo que históricamente hemos reducido a Judas a una caricatura de la persona, ¿no? Y simplemente decimos de que era un ratero porque robaba de la bolsa que tenían como comunidad, o porque simplemente tenía intereses materiales en ser parte del grupo de Jesucristo. Pero no, yo creo que hay mucho más detrás de estas motivaciones
que hay detrás de esta acción de Judas. Y yo creo que hay puntos que se pueden tocar para poder indagar un poco más y quizás poder tener una noción más completa de las motivaciones de Judas. Y una posible respuesta a esto es de que quizás Judas pues estaba desanimado porque veía que Jesús, los planes de Jesús de establecer el reino terrenal, pues no se estaban dando. Y que quizás Judas, como la mayoría de los discípulos, tenían una idea muy terrenal del reino de Dios. Y que como tal esperaban, pues, cuando se estableciera este reino de Dios, y que ellos, porque eran parte del círculo íntimo de Jesús, pues de que recibirían lugares de importancia y posiciones de importancia. Y cuando Judas se da cuenta de que este reino que Jesús viene promoviendo no es el reino que él desearía, pues entonces se desanima. Se desanima y ve la idea del reino de Dios que Jesús promueve como un fracaso, porque no coincide con lo suyo, no coincide con deshacerse, por ejemplo, del Imperio Romano, o no tiene nada que ver con imponerse sobre las autoridades aún judías que no guían, sino que maltratan y se aprovechan de otros. Así que una de las posibilidades de que motivó a Judas a entregar a Jesús puede ser esa, de que él estaba desanimado y que por tanto pues quería sacar el mayor provecho de ese fracaso que él veía acerca del reino que Jesús estaba promoviendo, y quizás por eso lo vendió, ¿no? Para sacar algún provecho. Bueno, ya que este reino que Jesús está promoviendo va a ser un fracaso, pues hay que sacarle provecho aún al fracaso. Esta puede ser una posible motivación de Judas. La otra puede ser quizás de que Judas quería forzar a Jesús a que manifestara su poder por medio de un milagro, ¿no? O sea, de que al entregarlo, forzar a Jesús a que hiciera algo impresionante para que el reino terrenal que él deseaba se estableciera, ¿no? Y es muy posible, con esta motivación de forzar a Jesús para que hiciera algo impresionante ante las autoridades, pues de que Judas no pensaba ni se imaginaba de que Jesús fuera llevado a su muerte. Y esta es una posible razón que motivó a Judas, porque cuando se da cuenta de que a Jesús lo arrestan, lo condenan a muerte, pues es cuando Judas se suicida, porque ahí siente el remordimiento de conciencia de haberlo entregado, cuando él no tenía quizás la intención de que fuera llevado a la cruz o de que muriera, sino que quería forzar la situación para que Jesús se impusiera sobre los líderes de la comunidad judía y se estableciera el reino terrenal que él entendía. Así que con esta segunda opción de qué fue lo que motivó a Judas, pues podemos entender un poquito más la humanidad y aún la falsa motivación o equivocada de Judas, el por qué hace lo que hace. Y en esto, hermanos, no somos muy diferentes de Judas. Y tampoco somos muy diferentes que Pedro. Aquí podemos comparar, por ejemplo, las traiciones de Judas y Pedro. Pedro también traicionó a Jesús cuando le dice a Jesús que yo moriría por ti. Y a últimas, Pedro termina no simplemente abandonando a Jesús, lo termina negando que lo conoce. Pero hay una gran diferencia en cómo después de reconocer su pecado, de reconocer su traición, cómo Judas y Pedro responden. Judas se deja llevar por la desesperación y se suicida. Pedro reconoce su pecado y regresa humildemente al Señor. Pero tanto somos nosotros como Judas y como Pedro,
que tenemos que reconocer que también nosotros traicionamos al Señor, ya sea por dinero, ya sea por seguir el poder, ya sea por seguir mis motivaciones, ya sea por avaricia, ya sea por cualquier cosa que me motive, que me aleja, que me separa tanto de Dios como del prójimo, como de mí mismo. Así que no podemos simplemente decir que qué hombre más malo este Judas, o qué discípulo terrible Pedro. La mayoría de nosotros somos Judas, somos Pedros. Pero la gran diferencia está en cómo respondemos aun cuando hemos caído, aun cuando reconocemos que hemos traicionado, que hemos rechazado, que hemos negado al Señor. ¿Cómo respondemos? ¿Nos dejamos llegar a la desesperación como Judas o regresamos humildemente con la cabeza agachada de rodillas ante el Señor y decir, Señor, perdóname, Señor, reconcíliame, sáname, hazme tuyo? Ahí están diferentes opciones de cómo poder responder a la experiencia de sabernos con pecado, de sabernos como cuando hemos rechazado, cuando hemos negado, cuando hemos traicionado a Dios al traicionarnos a nosotros mismos, cuando negamos nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios. Así que en esta escena de la última cena, Jesús está preparando el momento para ya entrar a este bello tema, también un tema doloroso, también un tema de oscuridad, también un tema que a última nos llevará a la gloria, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.